Buenos días, docentes. Buenos días, compañeras. Hoy día vamos a hablar sobre secuencia de intubación endotraqueal. Los medicamentos de sedación, etomidato, propofol, midazolam, ketamina. Vemos acá lo que es la intubación endotraqueal. La intubación endotraqueal es la inserción de un tubo al interior de la tráquea por la boca. Y esto abarca desde la boca, la faringe, la laringe y una parte de porción de la tráquea. ¿Ya? Y está encima de 2 centímetros de la carina. Ahí es donde se debe ubicar el tubo, con el fin de ventilar, oxigenar y aspirar y proteger las vías respiratorias altas, ¿no? Para poder mantener la permeabilidad de las vías aéreas, garantizando una adecuada entrada y salida de oxígeno y CO2. ¿Cuáles son las indicaciones de una intubación endotraqueal? Pacientes que serán sometidos a una anestesia general, por ejemplo, un paciente de emergencia ingresa a cirugía, entonces ahí se le aplica la anestesia general y esto puede deprimir el sistema respiratorio, entonces se le coloca un tubo endotraqueal. Pacientes con insuficiencia respiratoria, ya sea por diversas causas, una trauma torácica, eh, pacientes con COVID que llegan a llegar a un cuadro de distrés respiratorio, también en ahí. También pacientes que serán sometidos a una sedación, analgesia o relajación, pacientes que, bueno, por diagnóstico o por procedimientos se le realiza también la intubación. También en pacientes con deterioros neurológicos, ya sea por diversas causas, por un TEC o por una hipertensión intracraniana, o cuando el paciente está en gaslo 8. También pacientes con hiperemesis, ya sea por diversas causas, están que vomiten. Entonces, estos pacientes se deprimen, pueden aspirarse y pueden ocasionar una neumonía química. ¿Y en quiénes están contraindicados para la intubación no traqueal? Pacientes que tienen lesiones severas en la boca, en los anexos, ya sea en la lengua, el paladar, o las lesiones severas también que estén en la faringe o la laringe. ¿Por qué no se le puede colocar? Porque al colocar el tubo también ocasiona lesiones en la mucosa oral o la cavidad oral. Entonces sería empeorar más. Eh, si es que necesitara una apertura de la vía aérea, se realizaría una traqueostomía. ¿Qué materiales o equipos se van a utilizar para el procedimiento, no? La máquina del aspirador, los tubos de diferentes medidas, el ambú, el laringoscopio, las hojas de diferentes medidas, el tubo endotraqueal también de diferentes medidas, las guías, los medicamentos, el oxígeno, los guantes, la jeringa, el parapo, las gasas. Partes del tubo endotraqueal. Primero, vemos acá este orificio, es un colector estándar, 15 milímetros, es compatible con todos los sistemas de ventilación positiva. El de aquí, esto es una válvula neumotaponamiento que se insufla con una presión adecuada. Acá en el CAF, el que se le dice, o si no, el balón de neumotaponamiento. Este se infla. Hay que tener mucho cuidado porque esto puede ocasionar una isquemia de la mucosa de la tráquea. Acá hay un orificio que se le llama el ojo de Murphy. Es para poder evitar el colapso del lóbulo superior del pulmón derecho. El de aquí, este luz es un lumen de aspirador subglótida. Nos sirve para poder aspirar las secreciones que se acumulan. Acá, bueno, este es el cuerpo, ¿no? Donde se ve los números, hasta dónde se va a llegar eh, poner todo el tubo en traqueal, según las medidas. Acá en las partes del laringoscopio vemos que tenemos el mango, la hoja, tenemos que verificar si está en funcionamiento, si se prende la luz, las pilas, tenéis que tener todo listo. Acá tenemos dos tipos de hojas, las hojas de Miller, que son rectas, la hoja de Macintosh, que es de forma curviada. Estas hojas tienen medidas, es para cada diferentes pacientes, ya sean en un bebé utilizan el 0,
Mayormente en adultos se utiliza el 3 o el 4. La técnica de la secuencia rápida para la intubación endotraqueal es una técnica ordenada, sistemática, utilizada por el equipo de salud con la finalidad de disminuir el tiempo de la intubación endotraqueal, ¿no? Está conformada por un equipo, ya sea por el médico, los enfermeros y los técnicos de enfermería. El esquema de secuencia rápida. Esta es una regla de 8P, donde vemos la planificación y la preparación en un tiempo de menos de 10 minutos, la preoxigenación en menos de 5 minutos, la premedicación menos de 3 minutos, la hipnosis. Acá empieza el tiempo cero donde se da la sedación. Vemos primero el punto uno, lo que es la planificación y la preparación, ¿no? Primero, tenemos que monitorizar al paciente, tener el material necesario, eh, que no nos falte ni un material, porque ahí se pone en riesgo la vida del paciente. Evaluar la vía aérea difícil, ¿no? Según la clasificación de Mayampati. El grado 1 y el grado 2 se llega a ver la vía aérea, donde se ve la úvula, acá la base de la úvula, y en el grado 3 y en el grado 4 ya no se logra ver ya hasta, ni el paladar blando. Es un acceso muy difícil. Eh, en el punto 2 tenemos la que es la preoxigenación, ¿no? Es para que el paciente esté bien oxigenado durante la intubación, ya que el paciente va a estar en apnea. ¿No? Tenemos que oxigenar con una mascarilla de reservorio con FIO2 de 80 a 100%, ¿no? Para optimizar su hemodinamia. En la premedicación eh, es la administración de medicamentos antes de la inducción, con el propósito de mitigar los efectos asociados a la intubación, ¿no? Tenemos menos de 3 minutos para poder aplicarlo. Lo que es la lidocaína, de 1.0 a 1.5 miligramos por kilogramos, una disminución, esto disminuye la presión intracraneana y el broncoespasmo. Mayormente se utiliza el fentanilo antes de utilizar los hipnóticos, de 1 a 3 microgramos por kilogramos. Eh, Da una mayor estabilidad hemodinámica a la hora de la intubación. En la atropina, de 0 a 0.2 miligramos por kilogramo, este es un agente anticolinérgico, ¿no? Este mayormente se utiliza en pacientes pediátricos, ya que disminuye las incidencias de bradirritmias asociadas al laringoscopio. Bueno, acá vemos lo que es la inducción, la sedación, los hipnóticos, donde están los anestésicos generales, se aplica por vía endovenosa. Esto lleva al paciente a la inconsciencia, que atenúa a la gran medida de las reacciones cardiovasculares, respiratorias y de hipertensión intracraneal, desencadenada por la laringoscopia. Acá vemos el receptor GABA. El receptor GABA son neurotransmisores que se encuentran en todo el cerebro. Su mayor concentración es en el cerebelo. Sus receptores son dos, A y B. La A es la inotrópicos y la B es la metabotrópicos. Los receptores GABA A, que vamos a hablar más de eso, está formado por un pentámero que tiene dos alfas, dos betas y una gamma. Estos abren los canales de cloro y son, por lo tanto, inhiben la conducción del impulso nervioso. Los benzodiazepinas y los barbitúricos reaccionan al sitio del receptor GABA A. Esta acción aumenta los efectos de los inhibidores del GABA A, ocasionando el impulso nervioso en curso que puede quedar bloqueado completamente. Esto provoca las alteraciones neurológicas. Acá vemos lo que es el fármaco letominato, que son utilizados para la sedación. Es su farmacocinética, es un derivado de imidazolal, carboxilato, tiene una acción rápida y de corta duración. Es un altamente lipofílico, se metaboliza en el hígado, se secreta en el riñón. Se dosifica de 0.15 a 0.3 miligramos por kilogramo. Si es que no se alcanza, se incrementa la dosis a 0.4 miligramos por kilogramo. Este está indicado, es un hipnótico
de elección para asmáticos, útil para los pacientes que estén en shock, útil para pacientes con hipertensión intracraniana e hipertensión intraocular. El otominato tiene una subunidad del receptor GABA A, potencia su efecto, deprime el sistema reticular, 60% son de miclonías, movimientos involuntarios, tiene una supresión corti suprarrenal. Sus efectos en el sistema nervioso, hay una disminución del flujo sanguíneo cerebral, disminución de la presión intracraniana y de demanda de oxígeno, manteniendo una presión de perfusión cerebral y habiendo una mioclonías. En el sistema cardiovascular hay mínimos efectos, mayormente su hemodinamia es estable. En el sistema respiratorio hay mínima depresión, no hay apnea. La ketamina, también que es otro medicamento para la inducción, su farmacocinética se metaboliza en el hígado, mayormente son anestésicos parenterales, su distribución es de gran volumen y igual que su redistribución se excreta, se elimina por la orina y la bilis. Se dosifica, es útil para pacientes con riesgo de hipotensión, broncoespasmo. Este anestésico produce alucinaciones. Su dosis indicada es de 0,5 a 1,5 miligramos por kilogramos por vía endovenosa. También hay por vía intramuscular. Está indicado mayormente para sedación, procedimientos de corta duración en niños jóvenes o para pacientes asmáticos. Esto también se utiliza para procedimientos quirúrgicos o diagnósticos. Con este medicamento no requiere relajación del músculo estriado. La ketamina, ¿no? Es un análogo de la feniciclininas, es un efecto alucinógeno, es un anestésico completo, disociación funcional del tálamo. En el sistema nervioso hay un aumento, a ver, hay un aumento del consumo metabólico de oxígeno, aumento del flujo sanguíneo cerebral, un aumento de la presión intracraniana. Sus efectos psicométricos son alucinaciones, delirios y mioclonias. Tiene una amnesia anterograda. En el sistema cardiovascular hay un aumento del gasto cardíaco, de la presión arterial. Su dosis alta puede ocasionar una depresión en el miocardio. En el sistema respiratorio hay un aumento de la presión arterial pulmonar, broncodilatador. No deprime la respuesta del reflejo de la vía aérea, pero ocasiona demasiado cialorrea. En el propofol, es un medicamento que también es mayormente utilizado para la inducción. Su farmacocinética se administra de forma endovenosa. Su causa demasiado rápido la pérdida de inconsciencia. Es igual que rapidez con la tiopental. Se metaboliza por el hepático. Su eliminación en forma renal. Su 70% es en 24 horas. Su dosificación, bueno, su presentación es una emulsión de 200 miligramos por 20 mililitros, con una dosis de 2 miligramos por kilogramo por hora. Está indicado por una inducción de anestesia, mantención de anestesia, una sedación para poder realizar algún procedimiento de diagnóstico, ya sea imágenes o endoscopía. El propofol es una solución acuosa de 1 a 2%, tiene aceite de soja, lecitina de huevo y glicerol. Facilita la neurotransmisión inhibidora al unirse al GABA A. Tiene un síndrome de infusión de propofol. En el sistema nervioso ocasiona disminución del flujo sanguíneo cerebral, disminución de la presión intracraniana y la demanda de oxígeno. Va a tener un efecto de protección cerebral igual que la tiopental. Es antiemético, anticonvulsionante, disminuye la presión intraocular.
En el sistema cardiovascular disminuye la presión arterial, disminuye la resistencia vascular periférica, disminuye la precarga y la contractibilidad, disminuye el flujo sanguíneo coronario y el consumo de oxígeno. En el sistema respiratorio eh, deprime demasiado, conllevando a una apnea, llevando también una hipercapnia, una hipoxia, deprime el reflejo de la vía aérea superior. En el midazolam, ¿no? También es otro medicamento utilizado para la inducción. Acá vemos la farmacocinética, su absorción es por todas las vías, tiene una distribución de un tiempo medio de 3 a 10 minutos, se metaboliza por el hígado, su eliminación es renal, su dosificación es de 15 a 0,2 miligramos por kilogramos. Está indicado a una sedación, premedicación, una inducción de anestésico, una intervención por anestesia local o regional o para un postoperado. El midazolam tiene una vida media ultra corta, pertenece al grupo de benzodiazepina. En el sistema nervioso disminuye el consumo de oxígeno y el flujo sanguíneo cerebral, disminuye la presión intracraniana. En el sistema cardiovascular disminuye la presión arterial media, leve, por acción a la vasodilatadora. Hay un moderado descenso de gasto cardíaco. En el sistema respiratorio hay una depresión respiratoria, disminución de la respuesta ventilatoria, produce apnea, una depresión respiratoria y se potencia con el uso de opioides. En el cuidado de enfermería, ya, acá vemos el etominato. Tenemos que revisar siempre los signos de disminución de perfusión cerebral, juntamente con viéndola también si hay una trombocitopenia. Hay que vigilar de manera cuidadosa durante la administración y el periodo de recuperación. También hay que tener listo el coche de paro y el desfibrilador y el oxígeno, y puede ocasionar, ¿no?, un paro cardíaco. En la ketamina hay que monitorizar al paciente. La administración debe ser lenta ya que puede producir una depresión respiratoria. También tenemos que valorar los signos de hipotensión intracraniana, valorar los signos de isquemia miocárdica. El propofol, ¿no? En el propofol tenemos que monitorizar continuamente, administrar sin diluir. El propofol es una emulsión lipídica de coloración blanquecina. No hay que administrar si hay evidencia de decoloración. Valorar también antes de su administración la presencia de bradicardia, hipotensión arterial, así como las cardiopatías dilatadas. En el midazolam, valorar la hipotensión del paciente, también ver si están hipovolémicos, revisar la presencia de apnea sin pérdida de la conciencia. Acá vemos los sedantes. ¿En qué pacientes se puede utilizar? En pacientes normal, que no tienen ninguna enfermedad, o se utiliza los sedantes tiopental, el etominato, el midazolam. En pacientes con hipotensión sin TEC, el etominato, el ketamina, contiene una hipotensión con TEC con traumatismo, está el midazolam, la ketamina y el etominato. Cuando está en una hipotensión severa, la ketamina, el midazolam, el propofol. En un estatus convulsivos, el midazolam. Seguimos con las 4 Ps, con la secuencia rápida de intubación. Luego de haber dicho los 4 medicamentos para la inducción en tiempo cero, cualquiera de esos medicamentos se utiliza. Luego de tener preparados todos los medicamentos, ponemos en posición del paciente en una presión cricoidea. ¿No? La presión cricoidea es para poder evitar la regurgitación del paciente. Luego vemos lo que es la laringoscopía. ¿No? Se ubica el glotis para poder ecualizar
visualizar la glotis. Esto ayuda en la apertura de la vía aérea. El paso de la comprobación del tubo endotraqueal tiene que ser más o menos en 60 segundos. ¿No? Ahí vamos a ver ahí es donde se pasa el tubo endotraqueal y vamos a inflar la neumotaponamiento, evitar evitar las complicaciones, comprobar si está el tubo endotraqueal mediante la capnografía. Actuaciones después del post-intubación, ¿no? Vamos a fijar el tubo, el manejo de ventilación y la sedación, si el paciente requiere una intubación prolongada. Bueno, gracias y eso es todo.